Al quitar el polvo del portarretrato en la oficina del millonario, la limpiadora vio la foto de su madre junto a él. Se quedó paralizada. Lo que dijo lo dejó sin palabras. Las primeras luces del amanecer apenas se colaban por las cortinas desgarradas del pequeño departamento en la colonia Doctores, cuando Sofía Villaseñor ya estaba en pie, a los 28 años. Sus manos mostraban las cicatrices de una vida que no había sido nada generosa con ella. El despertador marcaba las 5 de la mañana, pero para Sofía, levantarse temprano no era una opción, sino una necesidad. «Mija, ¿ya te vas?», murmuró la voz frágil de Mercedes desde su cama. La abuela de 82 años tosía con ese sonido rasposo que a Sofía le partía el alma cada mañana. «Sí, abuelita, ya le dejé el té de hierbas preparado y las pastillas están junto al vaso de agua», respondió Sofía, ajustándose el uniforme azul que había lavado la noche anterior. «Camila todavía duerme. Déjela descansar hasta las 7. Mercedes asintió con una sonrisa cansada. Sus ojos, aunque empañados por la edad y la enfermedad, brillaban con ese cariño incondicional que había sido el único refugio de Sofía desde que su madre Isabel murió en aquel terrible accidente, cuando ella tenía apenas 12 años. El trayecto en el metro hacia Polanco era el mismo de siempre. 1 hora y media de empujones, gritos y el aroma persistente de sudor mezclado con los perfumes baratos de la gente que madrugaba para servir, en los trabajos que nadie más quería hacer. Sofía se acomodó entre la multitud con su bolsa de útiles de limpieza, revisando mentalmente la lista de tareas que la esperaban en el edificio corporativo más lujoso de la ciudad. Sandoval & Asociados ocupaba los últimos 10 pisos de la Torre Diamante, un rascacielos de cristal que parecía tocar las nubes. Para Sofía, ese lugar representaba 2 cosas: el dinero que necesitaba desesperadamente para mantener a flote a su familia y la recordación constante de lo diferentes que eran los mundos en esta pinche ciudad. «Buenos días, Sofía», la saludó don Roberto, el vigilante de seguridad que llevaba 20 años trabajando ahí. «¿Cómo sigue tu abuelita?». «Ahí va, don Roberto, luchando como siempre», respondió ella con una sonrisa forzada mientras firmaba el registro de entrada. «¿Y usted cómo está?». «Pues aquí andamos, mija, dándole que es mole de olla». Sofía se dirigió al elevador que la llevaría al piso 42, donde se encontraba la oficina principal de Rodrigo Sandoval. En 2 años trabajando ahí, había aprendido a moverse como un fantasma, limpiando y ordenando sin que nadie notara su presencia. Era mejor así. Los ricos tenían la costumbre de tratar a la gente como ella, peor que a los muebles. El señor Sandoval era diferente, tenía que reconocerlo. Nunca había sido grosero con ella, aunque tampoco se podía decir que fuera amable. Simplemente la ignoraba, como si fuera parte del mobiliario. A los 52 años, Rodrigo Sandoval era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Alto, elegante, con ese aire de poder que solo da el dinero y la educación que Sofía nunca había tenido. Esa mañana, mientras preparaba sus productos de limpieza, notó que la oficina estaba más silenciosa que de costumbre. El señor Sandoval había viajado a Guadalajara por negocios y no regresaría hasta el día siguiente. Era el momento perfecto para hacer una limpieza a fondo. Comenzó como siempre, aspirando la alfombra persa que costaba más que todo lo que Sofía ganaría en 5 años. Después se dirigió al escritorio de caoba, tan pulido que podía ver su reflejo en la madera. Mientras sacudía los marcos de las fotografías familiares, se detuvo en una en particular que siempre había llamado su atención: los Sandoval, en lo que parecía ser una boda de playa, todos sonriendo con esa felicidad que solo el dinero puede comprar. Estaba pasando el paño de microfibra por el vidrio cuando su codo golpeó accidentalmente otro marco que estaba en la esquina del escritorio. El portarretrato se tambaleó y, aunque Sofía trató de atraparlo, se le escurrió de las manos y se estrelló contra el piso de mármol. «No, no, no», murmuró, agachándose inmediatamente para recoger los pedazos de vidrio. «Qué pendejada. Me va a correr y ni cómo pagarle este pinche marco». Pero cuando tomó la fotografía para verificar que no se había dañado, el mundo se detuvo a su alrededor. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y sintió que las piernas se le iban a doblar. En la imagen, fechada en 1995, una joven de unos 20 años reía mientras un hombre que era evidentemente un Rodrigo Sandoval más joven
La besaba en una playa de Acapulco al atardecer. La joven de la fotografía era idéntica a Sofía. No, esa no era ella. Era su madre. Era Isabel. Dios mío. Mamá, susurró, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la fotografía. 28 años de preguntas sin respuesta, de noches preguntándose quién había sido su padre, de inventarse historias sobre ese hombre misterioso que su madre nunca había querido nombrar. El sonido del elevador la hizo reaccionar. Pasos firmes se acercaban por el pasillo. Rápidamente trató de limpiar sus lágrimas y recoger los vidrios rotos, pero era demasiado tarde. ¿Qué pasó aquí? La voz profunda de Rodrigo Sandoval la hizo levantar la vista. Ahí estaba él, imponente en su traje gris Oxford, con esa presencia que llenaba toda la habitación. Pero ahora Sofía no lo veía como el patrón inalcanzable, lo veía con otros ojos, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Disculpe, señor Sandoval, balbuceó, poniéndose de pie con la fotografía aún en sus manos. Se me cayó su portarretratos y... No te preocupes por eso, dijo él, quitándole importancia al asunto. Los seguros cubren este tipo de accidentes, pero sus palabras se desvanecieron cuando vio la fotografía que Sofía sostenía. Su rostro se transformó completamente. La seguridad, la frialdad, todo se desvaneció en un segundo. Sus ojos se clavaron en la imagen y después en el rostro de Sofía, como si estuviera viendo un fantasma. Esa foto, murmuró, con la voz quebrada. ¿Dónde? ¿Cómo? Sofía respiró profundo, reuniendo todo el valor que había heredado de las mujeres Villaseñor. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo para siempre. Pero ya no podía dar marcha atrás. Esta mujer, dijo, señalando la imagen con el dedo tembloroso, es mi madre, Isabel Villaseñor, y usted es mi padre, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quedó inmóvil, como si las palabras de Sofía lo hubieran convertido en piedra. Sus ojos fueron de la fotografía al rostro de ella una y otra vez, buscando una realidad que de repente se había vuelto imposible de negar. Eso es imposible, logró articular finalmente. Isabel, ella murió hace años, nunca me dijo, nunca supe. Ella murió cuando yo tenía 12 años, continuó Sofía, sintiendo que las palabras le salían desde lo más profundo del alma. Pero antes de morir, me dijo que usted nunca supo de mi existencia, que me amaría si supiera que yo existía. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos ahora. Rodrigo se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia la fotografía, como si fuera lo más frágil del mundo. Isabel, mi Isabel, murmuró. Dios mío, ¿qué he hecho? Rodrigo se dejó caer en su silla de cuero, con la fotografía temblando entre sus manos. Los recuerdos que había enterrado durante décadas comenzaron a emerger como olas violentas, arrastrando con ellos todo el dolor que había tratado de olvidar. Isabel, murmuró, acariciando el vidrio roto de la imagen. Mi pequeña doctora. Sofía se había quedado de pie frente al escritorio, sin saber si debía marcharse o quedarse. La vulnerabilidad en el rostro de este hombre poderoso la desconcertaba por completo. Nunca había visto a Rodrigo Sandoval sin esa máscara de control absoluto. ¿Puedo sentarme?, preguntó tímidamente. Rodrigo asintió sin levantar la vista de la fotografía. Sofía se acomodó en una de las sillas de visitas, sintiendo lo extraño que era estar del otro lado del escritorio como una igual, y no como la empleada invisible. Cuéntame de ella, dijo Rodrigo finalmente, su voz apenas un susurro. Cuéntame de Isabel. ¿Cómo murió? ¿Fue feliz? Las palabras se le atoraron en la garganta a Sofía. Había soñado con este momento durante años, pero ahora que estaba aquí, no sabía por dónde empezar. Murió en un accidente de auto cuando venía de trabajar en el hospital, respondió, notando cómo él se encogía con cada palabra. Trabajaba de noche en urgencias para poder cuidarme durante el día. Siempre decía que usted había sido el amor de su vida. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a toda la ciudad.
con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Yo tenía 22 años cuando la conocí, comenzó, hablando hacia el vidrio. Ella estudiaba medicina en la UNAM. Trabajaba de mesera los fines de semana para pagarse los estudios. Era la mujer más brillante que había conocido en mi vida. No le importaba mi dinero, ni mi apellido. De hecho, creo que eso le molestaba. Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. Su madre nunca le había contado esos detalles, solo que había amado a un hombre que no pudo estar con ella. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Por qué la dejó? Rodrigo se volteó hacia ella, y por primera vez en su vida, Sofía vio a un hombre completamente roto. Porque fui un pinche cobarde, confesó, la voz cargada de autorreprocio. Mi padre estaba muriendo. La empresa se iba a la quiebra. Los Vega tenían el capital que necesitábamos para salvarnos, pero querían algo a cambio, que me casara con su hija Adriana. ¿Un matrimonio arreglado? Sofía no podía creer lo que escuchaba. En pleno 1995, los negocios funcionan igual ahora que hace 100 años, mija, respondió Rodrigo con amargura. Mi padre me dejó muy claro que si no me casaba con Adriana, no solo perderíamos la empresa, sino que se aseguraría de que Isabel nunca pudiera ejercer la medicina en México. Tenía los contactos para arruinarle la vida. Sofía sintió que la rabia comenzaba a hervirle en las venas. Su madre había sido una víctima, igual que ella, igual que todos los que no nacían con el privilegio del dinero, y simplemente la abandonó, sin explicarle nada. Le dije que no podíamos seguir juntos, que pertenecíamos a mundos diferentes. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Rodrigo. Fue la mentira más grande que he dicho en mi vida. Ella me suplicó que le dijera la verdad, pero yo pensé que sería más fácil para los dos si ella me odiaba. Más fácil. Sofía se puso de pie, la voz temblando de indignación. ¿Sabe lo que fue para ella criar sola a una niña? Trabajar doble turno, estudiar por las noches, sacrificar todo porque el hombre que amaba la botó como si fuera basura. ¿Crees que no lo sé?, explotó Rodrigo, golpeando el escritorio. ¿Crees que ha pasado un solo día en estos 28 años sin que me arrepienta de esa decisión? Cada mañana me despierto pensando en ella. El silencio se instaló entre ellos, cargado de dolor y años perdidos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba en esa oficina del piso 42. El matrimonio con Adriana fue una farsa desde el primer día, continuó Rodrigo, más calmado. Ella solo quería mi apellido y yo necesitaba su dinero. Tuvimos 2 hijos porque era lo que se esperaba de nosotros, pero nunca hubo amor ahí. ¿Sus hijos saben algo de esto?, preguntó Sofía. Patricio y Constanza no saben nada de Isabel, respondió él. Patricio tiene 25 años. Es complicado. Ve todo como una amenaza a lo que considera suyo por derecho. Constanza es más joven, 23, y siempre ha sido diferente, más sensible. En ese momento, el intercomunicador sonó. La voz de la secretaria los interrumpió. Señor Sandoval, su esposa y sus hijos están aquí. Dicen que es urgente. Rodrigo y Sofía se miraron con pánico. No estaban preparados para esto. Diles que estoy en una junta, respondió Rodrigo. Ya vienen subiendo, señor. Disculpe, no pude detenerlos. El sonido del elevador llegó hasta ellos. Voces fuertes en el pasillo. Sofía se levantó de inmediato. Me voy por las escaleras de servicio, dijo, recogiendo sus útiles de limpieza. No, Rodrigo la detuvo. No te vayas. Es hora de que se enteren. La puerta de la oficina se abrió de par en par. Adriana Vega de Sandoval entró como una tormenta, con su cabello rubio perfectamente peinado y su traje de diseñador que costaba más que el sueldo anual de Sofía. Detrás de ella venían Patricio y Constanza. Patricio era una versión joven de Rodrigo, pero sin la calidez en los ojos. Tenía esa arrogancia que solo dan hacer con dinero. Constanza, en cambio, tenía algo más dulce en su expresión, aunque se notaba igual de privilegiada. ¿Qué significa esto, Rodrigo?, demandó Adriana, mirando alternadamente a su esposo y a Sofía. ¿Por qué está esta empleada sentada en tu oficina como si fuera una igual? Siéntense, dijo Rodrigo con voz firme. Los 3. Papá, ¿qué pasa?, preguntó Constanza, notando la tensión en el ambiente.
Patricio se había quedado mirando a Sofía con una expresión que ella no pudo descifrar. Era como si la estuviera analizando, buscando algo que le resultara familiar. «Esta es Sofía Villaseñor», comenzó Rodrigo. Es mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana se puso pálida como la cera. Patricio se enderezó en su asiento, como si lo hubieran golpeado. Solo Constanza parecía más curiosa que furiosa. «¿Qué dijiste?» La voz de Adriana era peligrosamente baja. «Sofía es hija de Isabel Villaseñor, una mujer que amé antes de casarme contigo», continuó Rodrigo, sosteniéndole la mirada a su esposa. «Una mujer que murió sin que yo supiera que había tenido una hija mía». «Esto es una broma de mal gusto», explotó Patricio, poniéndose de pie. «Papá, esta mujer claramente quiere dinero. No puedes creer esta. Cuidado con lo que vas a decir», lo interrumpió Rodrigo con una autoridad que hizo que Patricio se sentara inmediatamente. Constanza se acercó a Sofía con pasos cautelosos. «¿Es verdad?», preguntó con voz suave. «¿Eres nuestra hermana?». Sofía asintió, sin saber qué más hacer. Todo esto se estaba saliendo de control demasiado rápido. «Tengo una hermana», murmuró Constanza, y por primera vez desde que había entrado, sonrió. «Siempre quise tener una hermana». «Constanza, no seas estúpida», le gritó Patricio. «Esta mujer es una oportunista, Adriana», que había permanecido callada. Finalmente habló. Su voz era fría como el hielo. «Si esto es verdad, Rodrigo, vas a descubrir que cometer errores del pasado puede ser muy costoso en el presente». La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Había algo en los ojos de Adriana que le daba mucho miedo. «Adriana», comenzó Rodrigo. «No», lo interrumpió ella, levantándose con elegancia letal. «No digas nada más. Patricio, Constanza, nos vamos. Tu padre obviamente necesita tiempo para pensar en las consecuencias de esta situación». Mientras se dirigían a la puerta, Adriana se detuvo junto a Sofía. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo, querida», le susurró al oído. «Esta familia tiene dientes muy afilados». Cuando finalmente se fueron, Rodrigo se dejó caer en su silla, exhausto. «Sofía», dijo, «lo siento mucho. No debiste conocerlos así». Pero Sofía ya había tomado una decisión. Por primera vez en su vida, no iba a huir. No iba a dejarse intimidar. «No se preocupe», respondió, con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Soy hija de Isabel Villaseñor, y las mujeres Villaseñor no nos rajamos fácil». Esa noche, Sofía llegó a su departamento con el alma revuelta y el corazón latiendo como tambor de guerra. Camila la esperaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina, rodeada de libros y lápices de colores que Sofía había comprado con tanto esfuerzo. «Mami», gritó la niña al verla entrar. «¿Por qué llegaste tan tarde? La abue Mercedes me dijo que tenía algo muy importante que contarte». Sofía besó la frente de su hija, tratando de aparentar normalidad mientras su mundo se tambaleaba como castillo de naipes. «¿Algo importante? ¿Qué será?», preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. Mercedes estaba en su sillón favorito, con una caja de madera sobre las piernas. Era la misma caja que Sofía había visto durante años en el closet de su abuela, pero que nunca había podido abrir porque Mercedes siempre decía que era para cuando llegara el momento. «Mija», dijo Mercedes con voz temblorosa, «siéntate aquí conmigo. Es hora de que sepas toda la verdad». Sofía se acomodó junto a su abuela, sintiendo que las manos le temblaban. Camila siguió con su tarea, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. «Tu mamá me dio esto antes de morir», comenzó Mercedes, abriendo la caja con cuidado. «Me hizo prometerle que te lo daría cuando cumplieras 28 años, o cuando encontraras a tu papá, lo que pasara primero». Dentro de la caja había fotografías amarillentas, cartas atadas con un listón azul y algunos objetos que Sofía no reconocía. Mercedes tomó una carta con sus manos arrugadas. «Esto es para ti, mi amor, de tu mami para ti». La carta estaba escrita en la letra elegante de Isabel, esa caligrafía de doctora que Sofía recordaba de las recetas médicas que su madre escribía para los vecinos del barrio. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya sabes quién es tu padre, o que yo ya no estoy aquí para contártelo.
Ojalá hubiera sido la primera opción. Tu papá se llama Rodrigo Sandoval, y quiero que sepas que es un buen hombre que se vio obligado a tomar decisiones terribles. Cuando nos separamos, yo ya sabía que estaba embarazada de ti, pero él no. Traté de decírselo. Mi amor, Dios sabe que lo intenté. Le escribí cartas que nunca llegaron a sus manos. Fui a su oficina y no me dejaron pasar. Llamé a su casa y siempre me colgaban. Una vez logré acercármele en la universidad, pero aparecieron unos hombres que me amenazaron con lastimarte si no me alejaba. Después me enteré de que se había casado con Adriana Vega, y entendí que mi lugar en su vida había sido borrado para siempre. Pero quiero que sepas algo, Sofía. Tú fuiste concebida con amor, un amor tan grande que aún me duele en el pecho cuando pienso en él. Tu papá me amó como nadie me ha amado jamás, y yo a él. Si algún día lo encuentras, dile que nunca lo odié por abandonarme. Dile que entiendo por qué lo hizo. Y dile que nuestra hija es lo más hermoso que la vida me dio. Cuida a tu abuela Mercedes. Ella sabe más de lo que dice. Con todo mi amor. Tu mami, Isabel. Para cuando Sofía terminó de leer, las lágrimas caían como cascadas sobre el papel. Mercedes la abrazó con esa fuerza que solo tienen las abuelas cuando ven a sus nietas sufrir. Abuela, murmuró Sofía. ¿Qué más sabe usted? Mercedes suspiró profundamente y comenzó a sacar más documentos de la caja. Tu mami era muy inteligente. Mi hija guardaba todo. Mira esto. Le mostró una serie de cartas devueltas, todas dirigidas a Rodrigo Sandoval en diferentes direcciones. En los sobres se podía leer, devuelto al remitente, en tinta roja. ¿Y esto? Sofía tomó un sobre que parecía diferente. Esa es la única carta que sí llegó a sus manos, explicó Mercedes. Un amigo de tu mami que trabajaba de mensajero logró entregársela personalmente en su oficina, pero nunca hubo respuesta. Sofía abrió el sobre con cuidado. Era una carta muy corta, escrita con prisa. Rodrigo, estoy embarazada. El bebé es tuyo. Necesito hablar contigo urgentemente. Te amo, Isabel. Al reverso de la carta había algo que heló la sangre de Sofía. Un sello que decía «Recibido», con una fecha de 1996, y una nota manuscrita que no era de Rodrigo. R. Esta mujer claramente quiere aprovecharse de ti. Ya me encargué del asunto. No te molestará más. A. La A es de Adriana, murmuró Sofía, sintiendo que la rabia le hervía en las venas. Esa mujer interceptó todas las comunicaciones, confirmó Mercedes. Tu mami lo descubrió años después, cuando una amiga que trabajaba en el hospital le contó que había visto a la esposa de Rodrigo sobornando a gente para que no le pasaran información sobre Isabel. Mamá sabía que Adriana sabía de mi existencia. Sí, mija, y por eso dejó todo esto, para que algún día tuvieras pruebas. Mercedes sacó el último documento de la caja, un certificado médico del Hospital General. Cuando naciste, tu mami insistió en que pusieran el nombre del padre en el acta. Los doctores le dijeron que sin la presencia o autorización de él no se podía, pero ella les rogó tanto que al final accedieron a anotar «Padre, Rodrigo Sandoval» en los documentos internos del hospital. Sofía examinó el papel con manos temblorosas. Ahí estaba, en letra de molde, su nombre, el de su madre y el de Rodrigo como padre. Era la prueba irrefutable de su identidad. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era un número que Sofía no reconocía. Bueno, contestó cautelosamente. Sofía, habla Rodrigo. Perdón por llamar tan tarde, pero conseguí tu número con recursos humanos. Necesito verte mañana. Hay cosas que tenemos que hablar. Yo también tengo cosas que enseñarle, respondió ella, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Podrías venir a mi casa? ¿No a la oficina? Esto es personal. Te mando la dirección por mensaje. Después de colgar, Sofía se quedó mirando a su abuela. ¿Cree que estoy haciendo lo correcto, abuela? Mercedes le tomó las manos con cariño. Mija, tu mami cargó con esos secretos toda su vida. Murió sin poder contarle la verdad a ese hombre. Ahora tú tienes la oportunidad de cerrar ese círculo. ¿Y si él no me cree? ¿Y si piensa que solo quiero su dinero? ¿Tú quieres su dinero? No, respondió Sofía sin dudar. Yo quiero a mi papá. A la mañana siguiente, Sofía se vistió con lo mejor que tenía.
un vestido azul marino que había comprado de segunda mano para la graduación de Camila del kinder. Se peinó el cabello hacia atrás y se puso los aretes de perlas que habían sido de su madre. La casa de Rodrigo en Las Lomas estaba en otro planeta, comparada con su departamento en La Doctores. Era una mansión de estilo colonial, con jardines que parecían salidos de una revista. El portón se abrió automáticamente cuando ella se identificó con el guardia de seguridad. Rodrigo la recibió en la puerta personalmente. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Pasa, por favor», la invitó. «¿Quieres un café?» «Está bien», respondió Sofía, sintiéndose pequeña en esa casa gigantesca. La llevó a una biblioteca con techos altísimos y miles de libros. Era el tipo de lugar que Sofía había visto solo en películas. «Sofía», comenzó Rodrigo cuando se sentaron. «Anoche no pude dormir pensando en todo esto. Necesito que sepas que si eres mi hija, voy a hacer todo lo posible para compensar estos años perdidos». «Si soy su hija», repitió ella. Todavía duda. «No es que dude», se defendió él. «Es que necesito estar seguro para poder actuar. Mi familia, mi esposa, esto va a cambiar todo». Sofía abrió la bolsa que había traído y comenzó a sacar los documentos uno por uno sobre la mesa de centro. «Estas son las cartas que mi mamá le escribió y que nunca llegaron a sus manos», dijo. Mostrándole los sobres devueltos, Rodrigo tomó las cartas con reverencia, reconociendo inmediatamente la letra de Isabel. «Y esta», continuó Sofía, «es la única que sí recibió, pero no fue usted quien la leyó». Cuando Rodrigo vio la nota de Adriana al reverso de la carta, su rostro se transformó por completo. La sorpresa dio paso a la furia, y la furia a una tristeza profunda. «Adriana sabía», murmuró. «Ella sabía desde el principio y nunca me dijo nada». «Hay más», dijo Sofía, mostrándole el certificado médico del hospital. «Esta es mi acta de nacimiento del hospital. Ahí aparece usted como mi padre». Rodrigo examinó el documento con ojos llenos de lágrimas. «Dios mío», susurró. «Isabel trató de decírmelo. Y yo nunca me enteré. Todos estos años perdidos». Se levantó y caminó hacia la ventana, con los hombros caídos bajo el peso de la verdad. «Sofía», dijo sin voltearse, «no me importa lo que digan los análisis de ADN que vamos a hacernos. No me importa lo que diga mi familia. Tú eres mi hija, lo sé aquí». Se golpeó el pecho. «Tienes los ojos de tu madre y mi terquedad». Por primera vez desde que había encontrado esa fotografía, Sofía sintió que podía respirar con tranquilidad. «Hay algo más que necesitas saber», dijo ella. «Mi abuela guarda más secretos. Cree que la muerte de mi mamá no fue un accidente». Rodrigo se volteó hacia ella como un rayo. «¿Qué quieres decir?» «Mercedes tiene documentos médicos que nunca se investigaron correctamente. Sospechas de envenenamiento que se archivaron sin explicación». El silencio que siguió fue aterrador. Rodrigo tenía el rostro descompuesto. «Si alguien lastimó a Isabel», murmuró con voz peligrosa. «Si alguien la mató, vamos a averiguarlo», dijo Sofía con determinación. Juntos, la reunión familiar en casa de los Sandovales anoche fue una bomba de tiempo esperando explotar. Adriana había convocado a Patricio y Constanza para lo que ella llamó una discusión familiar urgente, pero que en realidad era una declaración de guerra. «No puedo creer que papá haya caído en esa trampa tan obvia», masculló Patricio, paseándose por la sala como un león enjaulado. «Es clarísimo que esa mujer solo quiere dinero». «¿Y si es verdad?», preguntó Constanza desde el sofá, abrazando un cojín. «¿Y si realmente es nuestra hermana?». «No digas pendejadas, Constanza», le gritó Patricio. «¿No ves que papá está teniendo una crisis de los 50? Cualquier mujer bonita que le diga que es su hija lo va a convencer». Adriana permanecía callada junto a la ventana, pero Patricio conocía esa pose. Era la misma que adoptaba su madre cuando estaba planeando algo. Sus planes nunca eran buenos para nadie que no fuera ella. «Mamá», la llamó. «Di algo. No puedes estar de acuerdo con esta locura». Adriana se volteó hacia sus hijos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy evaluando la situación», respondió con esa calma peligrosa que tanto conocían. «Tu padre siempre ha sido un sentimental. Si esa mujer tiene las pruebas correctas,
Podría ser un problema, considerable. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Constanza, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El tipo de problema que afecta a herencias, querida, respondió Adriana. Si ella es realmente hija de Rodrigo, tiene derecho legal a una parte de todo lo que hemos construido. Patricio se detuvo en seco. No había pensado en las implicaciones financieras. ¿Cuánto podríamos perder? 1/3 de todo, respondió Adriana. Tal vez más, dependiendo de qué tan sentimental se ponga tu padre. El silencio que siguió fue espeso como miel. Patricio sintió que la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. No vamos a permitir que eso pase, declaró con los dientes apretados. Por supuesto que no, acordó Adriana, pero hay que ser inteligentes. Frontal y directo no va a funcionar con tu padre en este estado emocional. ¿Qué propones?, preguntó Patricio. Adriana caminó hasta su escritorio y sacó una grabadora digital del cajón. Propongo que reunamos información, todo lo que podamos sobre esa mujer y su familia, sus deudas, sus problemas, sus secretos. Todo el mundo tiene secretos, Patricio. Y esa grabadora, digamos que me he tomado la libertad de documentar algunas conversaciones interesantes de tu padre últimamente, respondió Adriana con una sonrisa cruel. Puede que nos sean útiles más adelante. Constanza se levantó del sofá, incómoda. Esto no me gusta, mamá. Si ella es nuestra hermana. No es nuestra hermana, explotó Patricio. Es una oportunista que se va a quedar con nuestra herencia. Ya basta, gritó Constanza. ¿No se dan cuenta de que si es verdad, papá perdió a una hija durante 28 años? ¿No pueden imaginar lo que eso significa para él? Adriana miró a su hija con desprecio. Constanza, querida, a veces tu ingenuidad me asusta. Esta no es una novela romántica. Esto es la vida real, donde la gente usa las emociones para conseguir lo que quiere. Pero mamá, nada de peros, la interrumpió Adriana. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. No hay términos medios en esto. Constanza se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. Voy a conocerla, anunció. Voy a conocer a Sofía y formar mi propia opinión. Como quieras, respondió Adriana. Pero recuerda que las serpientes más peligrosas son las que parecen más inofensivas. Cuando Constanza se fue, Patricio se acercó a su madre. ¿Qué necesitas que haga? Quiero que contrates a Roberto Maldonado, respondió Adriana. Ese investigador privado que usamos cuando los empleados nos robaban. Que investigue a fondo a Sofía Villaseñor y a toda su familia. Y después vamos a presentarle a tu padre evidencia de que su querida hija no es la santa que pretende ser. Mientras tanto, en la colonia Doctores, Sofía acababa de llegar del trabajo cuando encontró a un hombre trajeado esperándola en la entrada de su edificio. ¿Sofía Villaseñor?, preguntó el hombre. ¿Quién pregunta? Soy el licenciado Herrera, del despacho jurídico González y Asociados, respondió, entregándole una tarjeta. Represento a la familia Sandoval en asuntos legales. Sofía sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué quiere? Mi cliente, la señora Adriana Vega de Sandoval, quiere hacerle una oferta muy generosa, comenzó el abogado. 5 millones de pesos, a cambio de que retire cualquier reclamo sobre el patrimonio Sandoval y firme un acuerdo de confidencialidad. Sofía lo miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Me está ofreciendo dinero para que me aleje de mi papá? Le estoy ofreciendo la oportunidad de resolver este malentendido de manera civilizada y provechosa para todas las partes, respondió el abogado con una sonrisa falsa. Váyase, dijo Sofía, empujando la puerta del edificio. Señorita Villaseñor, la detuvo el abogado. Le recomiendo que considere la oferta seriamente. Mi clienta puede ser muy persuasiva cuando no obtiene lo que quiere. ¿Me está amenazando? Le estoy dando un consejo amistoso, respondió él. Tiene hasta mañana para decidir. Sofía subió las escaleras corriendo, con el corazón latiéndole violentamente. Cuando llegó a su departamento, Mercedes la estaba esperando con cara de preocupación. «Mija, ¿qué pasa? Estás blanca como la pared». Sofía le contó sobre el abogado y la oferta de Adriana. Mercedes negó con la cabeza. «Esa mujer no va a parar hasta destruirte, igual que hizo con tu mamá. Pero abuela, ¿qué puedo hacer yo contra gente así? Tienen dinero, abogados, poder. Tienes algo que ellos no tienen, mija», respondió Mercedes con sabiduría. «Tienes la verdad». El teléfono sonó. Era Rodrigo. «Sofía,
¿Estás bien? Acabo de enterarme de que mi esposa mandó un abogado a amenazarte. ¿Cómo se enteró? Porque contraté a mis propios abogados para que te protejan. Ya están en camino a tu casa. Señor Sandoval, Rodrigo, no quiero causarle problemas con su familia. Tú no estás causando problemas, Sofía. Los problemas ya existían, solo que ahora se están destapando. 1 hora después, 2 abogados del despacho más prestigioso de la ciudad estaban en la sala de Sofía, explicándole sus derechos legales mientras Mercedes les preparaba té. Señorita Villaseñor, explicó el licenciado Ramírez, con las pruebas que tiene, su legitimación como heredera está prácticamente garantizada, pero debe saber que esto va a ser una batalla legal larga y costosa. No me importa el dinero, respondió Sofía. Solo quiero que reconozcan que soy su hija. El reconocimiento legal viene con derechos patrimoniales, aclaró el otro abogado. No puedes separar una cosa de la otra. Al día siguiente, Patricio estaba en la oficina de Roberto Maldonado. El investigador privado. ¿Qué encontraste?, preguntó sin preámbulos. La mujer está limpia, respondió Maldonado. No tiene deudas importantes, no consume drogas, no tiene antecedentes penales, trabaja duro, mantiene a su hija y a su abuela enferma. Tiene que haber algo, insistió Patricio. Todo el mundo tiene algo. Bueno, Maldonado dudó. Hay algunas inconsistencias en los documentos médicos de la muerte de su madre. Podría ser interesante investigar más a fondo. ¿Qué tipo de inconsistencias? El tipo que sugiere que alguien con mucho poder hizo que se archivara la investigación sin completarla. Patricio sintió un escalofrío. ¿Sería posible que su familia hubiera estado involucrada en la muerte de Isabel? Investiga todo lo que puedas sobre esa muerte, ordenó. Quiero saber exactamente qué pasó. Mientras tanto, Constanza había tomado el metro hacia la colonia Doctores. Era la primera vez en su vida que visitaba esa parte de la ciudad, y la diferencia con su mundo de las lomas era brutal. Cuando llegó al edificio de Sofía, se quedó parada afuera durante varios minutos, reuniendo valor. Finalmente tocó el timbre. ¿Quién?, preguntó la voz por el intercomunicador. Soy Constanza Sandoval. ¿Puedo subir? El silencio que siguió duró una eternidad. Finalmente, el portero eléctrico sonó. Sofía la esperaba en la puerta del departamento. Las 2 mujeres se miraron en silencio, reconociendo rasgos familiares en los rostros de la otra. «Hola», dijo Constanza tímidamente. «Espero que no te moleste que haya venido». «Pasa», respondió Sofía. Haciéndose a un lado, el departamento pequeño y modesto contrastaba brutalmente con la mansión de Constanza, pero había algo cálido ahí que su casa nunca había tenido. «¿Quieres agua? ¿Café?», ofreció Sofía. «Agua está bien», respondió Constanza. Sentándose en el sofá gastado, Mercedes salió de su cuarto, apoyándose en su bastón. «¿Y tú quién eres, niña bonita?» «Abuela», intervino Sofía. «Ella es Constanza, la hija de Rodrigo». Mercedes estudió a Constanza con ojos agudos. «Tienes los ojos de tu papá», declaró finalmente. «Pero esperemos que no tengas su cobardía». «¿Cobardía?», preguntó Constanza. «Pregúntale a él», respondió Mercedes, regresando a su cuarto. Constanza y Sofía se quedaron solas, sintiéndose igual de incómodas. «Mi familia piensa que quieres dinero», dijo Constanza finalmente. «Lo sé», respondió Sofía. «Tu hermano ya me lo dejó muy claro». «¿Y es verdad?», Sofía la miró directamente a los ojos. «Constanza, yo tengo 28 años. Si hubiera querido dinero de tu papá, ¿no crees que habría aparecido antes? ¿Por qué esperar hasta ahora?». Era una buena pregunta, y Constanza no tenía respuesta para ella. ¿Puedo ver las pruebas?», preguntó. Sofía le mostró las cartas, las fotografías, los documentos. Constanza las examinó con cuidado, y con cada página que leía, su expresión se volvía más sombría. «Dios mío», murmuró cuando terminó. «Mi madre sabía, todo este tiempo. Mi madre sabía de ti, y nunca dijo nada». «¿Eso te sorprende?», Constanza negó con la cabeza lentamente. «Conociendo a mi madre, no me sorprende para nada». Mercedes había guardado los documentos médicos de Isabel en una caja de metal oxidada, escondida detrás de las medicinas vencidas en el botiquín del baño. Durante años, había esperado el momento adecuado para sacarlos a la luz, y ese momento había llegado. «Mira esto, mija»,
le dijo a Sofía mientras desenvolvía cuidadosamente los papeles amarillentos. Tu mami no murió en un accidente común y corriente. Sofía tomó los documentos con manos temblorosas. El primer papel era un reporte del Ministerio Público que nunca había visto antes. Su madre había sido encontrada inconsciente en su auto, no muerta por el impacto como siempre le habían dicho. Intoxicación por sustancia desconocida, leyó en voz alta. Se requiere análisis toxicológico completo para determinar la causa exacta del deceso. Sigue leyendo. La animó Mercedes. El siguiente documento era aún más perturbador. Los análisis de sangre mostraban niveles altos de una sustancia que el laboratorio no había podido identificar completamente, pero que había causado falla orgánica múltiple. Abuela, ¿por qué nunca me enseñó esto antes? Porque eras una niña, y porque yo sabía que iba a llegar el día en que lo necesitaríamos, respondió Mercedes con la voz quebrada. Tu mami me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo averiguaría la verdad. ¿Usted cree que la mataron? Mija, tu mami era doctora, sabía qué medicinas tomar y qué no tomar, y ese día había ido a buscar a tu papá una última vez. Tenía esperanzas de que las cosas hubieran cambiado. Sofía sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. Su madre no había muerto en un accidente. Alguien la había envenenado. ¿Quién pudo haber hecho esto? No lo sé, pero pienso que tu papá puede ayudarnos a averiguarlo. Esa tarde, Rodrigo llegó al departamento de Sofía acompañado del licenciado Ramírez y un investigador privado llamado Héctor Morales. Era un hombre serio, de unos 50 años, con cara de quien había visto demasiadas cosas feas en la vida. Sofía, dijo Rodrigo, abrazándola por primera vez desde que se habían conocido. Morales es el mejor investigador de la ciudad. Si hay algo que encontrar sobre la muerte de tu madre, él lo va a encontrar. Morales examinó los documentos médicos con la concentración de un cirujano. Esto es muy irregular, murmuró. Un caso de posible envenenamiento que se archivó sin completar la investigación. Alguien con mucho poder hizo que esto desapareciera. ¿Puede reabrir el caso?, preguntó Sofía. Oficialmente, no, pero extraoficialmente. Digamos que tengo contactos en lugares interesantes. Rodrigo se veía destrozado. Caminaba por la pequeña sala como animal enjaulado. Si alguien mató a Isabel, murmuró. Si alguien la mató y yo no hice nada para protegerla. Usted no sabía que estaba en peligro, lo consoló Sofía. Debería haberlo sabido, explotó. Debería haber luchado por ella, por ustedes. Mercedes lo miró con ojos agudos. Joven Rodrigo, lamentarse no va a traer de vuelta a mi hija, pero encontrar la verdad sí le va a dar paz a su alma. Señor Sandoval, intervino Morales, necesito que me diga quién más sabía de la relación entre usted e Isabel en 1996. Mi familia inmediata. Adriana, por supuesto, los padres de Adriana, algunos empleados de confianza. ¿Alguien más? Rodrigo dudó un momento. Patricio era muy pequeño, pero siempre fue muy observador. Es posible que haya escuchado conversaciones. Morales tomó notas en su libreta. Voy a necesitar acceso a los registros médicos originales del hospital y también a cualquier empleado que haya trabajado con ustedes en esa época. Lo que necesite, respondió Rodrigo. Dinero no es problema. Mientras los hombres planificaban la investigación, Sofía se dirigió a la cocina para preparar café. Camila estaba ahí, haciendo su tarea de matemáticas. Mami, ¿por qué hay tantos hombres raros en la casa?, preguntó la niña. No son raros, mi amor. Son amigos de mami que nos van a ayudar con algo importante. ¿Tiene que ver con por qué has estado llorando mucho últimamente? Sofía se agachó para quedar a la altura de su hija. Camila, ¿te acuerdas de que siempre te he dicho que tu abuelo está en el cielo? Sí. Bueno, resulta que tu abuelo no está en el cielo. Está aquí, en la tierra, y queremos conocerlo. Los ojos de Camila se iluminaron. ¿Tengo un abuelo de verdad? Sí, mi amor. Y también tienes una tía. ¿Puedo conocerlos? Pronto, mi amor. Muy pronto. Cuando regresó a la sala, Morales estaba mostrándole algo a Rodrigo en su teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Morales encontró algo interesante en los archivos del hospital, respondió Rodrigo con expresión sombría. El doctor que atendió a Isabel la noche que murió fue transferido a otro hospital una semana después, y el laboratorista que hizo los análisis toxicológicos renunció al día siguiente. Eso es normal. Para nada.
respondió Morales. Y hay algo más. Ambos recibieron pagos considerables en sus cuentas bancarias justo después de dejar el hospital. ¿Sobornos? Eso parece. Alguien pagó mucho dinero para que este caso se enterrara. Sofía sintió que la rabia le hervía en las venas. ¿Quién tiene tanto poder como para hacer eso? Rodrigo. Y Morales se miraron significativamente. En 1996, dijo Morales, la familia Vega tenía contactos muy poderosos en el sistema de salud. El padre de Adriana era dueño de varios hospitales privados y tenía influencia en los públicos también. ¿Está diciendo que la familia de Adriana pudo haber matado a mi madre? Estoy diciendo que tuvieron los medios y la oportunidad, respondió Morales. Ahora necesitamos encontrar el motivo. Esa noche, después de que se fueran los hombres, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en su madre, en todas las veces que le había preguntado por su padre, y ella había cambiado el tema. A las 2 de la mañana, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, contestó cautelosamente. Sofía Villaseñor, dijo una voz distorsionada electrónicamente. Deje de buscar problemas donde no los hay. Su madre murió en un accidente. Si sigue investigando, puede que le pase algo parecido a usted o a su hija. La línea se cortó. Sofía se quedó temblando en su cama, con el teléfono aún en la mano. Al día siguiente, Constanza apareció en la oficina de su padre sin avisar. Rodrigo estaba en una junta con los abogados cuando ella irrumpió en el salón de juntas. Papá, necesito hablar contigo, a solas. Constanza, estoy ocupado. Es sobre Sofía y sobre mamá. Rodrigo despidió inmediatamente a todos los presentes. ¿Qué pasa? Ayer fui a conocer a Sofía, comenzó Constanza. Vi las pruebas, papá. Vi las cartas que mamá interceptó. Y creo que mamá es capaz de cosas mucho peores de las que pensamos. Rodrigo se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué quieres decir? Papá, yo tenía 8 años cuando murió Isabel, pero me acuerdo de esa época. Me acuerdo de que mamá estaba muy nerviosa, haciendo llamadas extrañas a todas horas. Me acuerdo de que el abuelo Vega venía mucho a la casa y hablaban en secreto. ¿Qué más recuerdas? Me acuerdo de que una noche escuché a mamá hablando por teléfono. Decía algo como, el problema está resuelto y nunca más nos va a molestar. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás segura de eso? Papá, yo era una niña, pero no era tonta. Sabía que algo malo había pasado. Y después, cuando tú empezaste a actuar raro y triste todo el tiempo, yo sabía que tenía que ver con esa mujer que había muerto. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque era una niña. Y además, ¿qué iba a decir? Que mi mamá había hecho algo malo. No entendía bien qué había pasado hasta ahora. Rodrigo se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía ante él, pero todo se veía diferente ahora. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, se estaba desmoronando. Constanza, dijo finalmente, si lo que sospechas es verdad, esto va a destruir a nuestra familia. Papá, nuestra familia ya está destruida. Ha estado destruida desde hace 28 años, solo que ahora nos estamos dando cuenta. Esa tarde, Rodrigo llamó a Sofía. Alguien te amenazó anoche, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Porque Morales tiene tus teléfonos intervenidos para tu protección. Escuchó la llamada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acelerar la investigación y voy a ponerte protección las 24 horas. Rodrigo, yo no quiero vivir con miedo, ni quiero que Camila viva con miedo. No va a ser para siempre, te lo prometo. Pero hasta que sepamos quién mató a Isabel, no puedo arriesgarme a perderte a ti también. Esa noche, por primera vez en 28 años, Rodrigo soñó con Isabel. La veía joven y hermosa como en las fotografías, pero en el sueño ella estaba llorando. Cuida a nuestra hija, le decía en el sueño. Cuídala como no me cuidaste a mí. Rodrigo despertó con lágrimas en los ojos y una determinación férrea en el corazón. Iba a encontrar al asesino de Isabel, aunque eso significara destruir todo lo que había construido en su vida. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía darle paz a los fantasmas del pasado. Héctor Morales había trabajado en casos difíciles durante 20 años, pero pocas veces había visto una red de corrupción tan bien tejida como la que rodeaba la muerte de Isabel Villaseñor.
3 días después de comenzar su investigación, ya tenía suficientes hilos para empezar a tirar del ovillo. «Señor Sandoval», le dijo a Rodrigo en su oficina, «encontré al doctor que atendió a Isabel esa noche. Está dispuesto a hablar, pero quiere garantías de protección. Las tiene. ¿Qué dice?» Dice que Isabel llegó consciente al hospital, que ella misma le dijo que alguien había puesto algo en su café esa tarde, pero que se había sentido mal hasta después de salir de un edificio de oficinas en Polanco. Rodrigo sintió que el mundo se le tambaleaba. ¿Qué edificio? Torre Diamante. Su edificio, señor Sandoval. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se dejó caer en su silla, con el rostro descompuesto. Isabel estuvo en mi oficina el día que murió. Sí, el doctor dice que ella le contó que había ido a buscar a alguien muy importante, pero que la habían hecho esperar en recepción durante horas, que le habían ofrecido café mientras esperaba. ¿Quién estaba trabajando en recepción ese día? Eso es lo que vamos a averiguar. Mientras tanto, Constanza había tomado una decisión que cambiaría todo. Esa mañana se había levantado con una determinación que no había sentido nunca antes en su vida. Se dirigió directamente al closet de su madre y comenzó a revisar cada caja, cada folder, cada documento que Adriana había guardado durante años. Su madre era obsesivamente organizada. Tenía archivos de todo: facturas, recibos, correspondencia, fotografías. Constanza buscaba algo específico, aunque no sabía exactamente qué. Lo encontró en una caja etiquetada como 1996, gastos médicos, entre los recibos de las consultas privadas de Patricio cuando había tenido neumonía. Encontró algo que no tenía nada que ver con la salud de su hermano. Era una factura de una empresa de limpieza especializada en descontaminación de áreas, fechada 3 días después de la muerte de Isabel. La factura era por una cantidad considerable de dinero y estaba dirigida a una dirección que Constanza reconoció: la oficina de su abuelo Vega. «¿Qué demonios?», murmuró, examinando el documento. En la descripción de servicios aparecía: limpieza especializada de oficinas administrativas, eliminación de residuos químicos, discreción garantizada. Constanza sintió que se le erizaba la piel. Sacó su teléfono y fotografió el documento. Después siguió buscando. En otra caja encontró algo aún más perturbador: un folder lleno de fotografías de Isabel. No eran fotos casuales, eran fotos de vigilancia. Isabel entrando y saliendo del hospital, Isabel en el supermercado, Isabel llevando a Sofía niña al parque. Alguien había estado siguiendo a Isabel durante meses antes de su muerte. «¿Qué estás haciendo aquí?». Constanza se volteó de golpe. Adriana estaba parada en la puerta del closet, con una expresión que su hija nunca le había visto antes. «Mamá, yo. ¿Qué estás buscando, Constanza?». «Respuestas», respondió Constanza, poniéndose de pie con el folder en las manos. «Quiero saber qué hiciste». Adriana caminó hacia ella lentamente, como un felino acechando a su presa. «Devuélveme eso». «No, Constanza, no sabes en lo que te estás metiendo». «Entonces explícamelo», gritó Constanza. «Explícame por qué tienes fotos de vigilancia de una mujer muerta. Explícame por qué hay una factura de limpieza química 3 días después de que muriera». Adriana se quedó inmóvil durante varios segundos. Después, para sorpresa de Constanza, sonrió, pero no era una sonrisa bonita. «¿Realmente quieres saber la verdad?». «Sí, siéntate». Constanza se sentó en la cama de sus padres, aferrando el folder contra su pecho. «Isabel Villaseñor era una amenaza para esta familia», comenzó Adriana con voz fría. «Tu padre estaba obsesionado con ella, incluso después de casarse conmigo. Seguía pensando en ella. Era patético. ¿Por eso la mandaste matar?». «Yo no mandé matar a nadie», respondió Adriana. «Pero cuando me enteré de que estaba embarazada y que iba a intentar destruir nuestro matrimonio, tomé medidas para proteger lo que era nuestro». «¿Qué medidas?». «Contraté gente para que la vigilara, para saber qué planeaba hacer, para interceptar sus comunicaciones con tu padre. Y el día que murió», Adriana dudó por primera vez. Ese día las cosas se salieron de control. «¿Qué pasó?». «Isabel vino al edificio de tu padre. Yo estaba ahí, en una junta con los socios, cuando me dijeron que había una mujer preguntando por Rodrigo. Fui a verla personalmente». Constanza sintió que se le secaba la boca. «Sigue». «Le dije que Rodrigo no quería verla,
que ya tenía una familia y que ella era cosa del pasado, pero ella insistió en que tenía algo importante que decirle. «¿Qué hiciste?» Le ofrecí café mientras la hacía esperar. Pensé que si la hacía esperar lo suficiente, se rendiría y se iría. «Mamá, ¿qué pusiste en el café?» Adriana se levantó y caminó hacia la ventana. «Tu abuelo tenía conexiones, gente que sabía cómo hacer que las personas se sintieran mal sin causar daño permanente. La idea era que se sintiera mal, que tuviera que irse al hospital, y que así Rodrigo se diera cuenta de que ella solo era una carga. ¿Pero qué salió mal? No sabíamos que tenía problemas cardíacos», explotó Adriana. «No sabíamos que la dosis sería letal para alguien con su condición». Constanza se quedó sin aire. Su madre había matado a Isabel Villaseñor. ¿Y después qué hicieron? Después limpiamos todo. Nos aseguramos de que no quedara evidencia. Pagamos a la gente correcta para que el caso se archivara como accidente. Y papá nunca supo nada. Tu padre estaba demasiado ocupado lamentándose por su gran amor perdido como para hacer preguntas inteligentes. Constanza se puso de pie, temblando de ira. «Eres un monstruo. Soy una mujer que protegió a su familia», respondió Adriana, «y lo volvería a hacer si fuera necesario». «¿Me estás amenazando? Te estoy recordando que eres parte de esta familia y que si esta información sale a la luz, todos vamos a caer, incluyéndote a ti». Constanza se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?» «A decirle la verdad a papá». «Constanza, si haces eso, vas a destruir todo lo que hemos construido. La empresa, nuestro apellido, nuestro futuro, todo. Ya está destruido, mamá. Ha estado destruido desde el día que mataste a Isabel». Constanza salió corriendo de la casa, con el folder apretado contra su pecho. Su teléfono sonó mientras manejaba hacia la oficina de su padre. Era Patricio. «¿Dónde estás?», le preguntó. «Mamá está histérica. Dice que le robaste documentos importantes». «Patricio, necesito que sepas algo. Mamá mató a Isabel Villaseñor». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Qué dijiste?» «Lo que oíste. Mamá envenenó a la madre de Sofía en 1996. Constanza, eso es imposible. Mamá no es capaz de... Tengo las pruebas, Patricio. Facturas, fotografías, todo». Otro silencio. «¿Dónde estás?», preguntó Patricio finalmente, pero su voz había cambiado. «Voy con papá». «No, no vayas con papá todavía. Ven a verme primero. Necesitamos hablar los tres juntos». «¿Por qué?». «Porque hay cosas que no sabes, Constanza. Cosas que mamá no te dijo». «¿Qué cosas?». «Cosas sobre esa noche, sobre lo que realmente pasó». Constanza sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿Qué quieres decir?». «Ven a mi departamento y trae esos documentos». Después de colgar, Patricio se quedó sentado en su sala, con las manos temblando. Su madre había confesado, después de todos estos años. Finalmente había confesado lo que él había estado cargando en su conciencia desde que tenía 9 años, porque Patricio recordaba esa noche perfectamente. Recordaba haber escuchado a su madre hablando de la mujer problemática que iba a venir a la oficina. Recordaba haberla seguido a escondidas cuando ella salió de casa con un frasquito pequeño en la bolsa, y recordaba lo que había pasado después, cuando regresaron a casa, y su madre lo encontró escondiéndose en el closet, habiendo visto todo. «Si alguien pregunta», le había dicho Adriana esa noche. «Tú no viste nada, ¿entiendes? Absolutamente nada». Pero Patricio sí había visto. Lo había visto todo. Y durante 28 años había cargado con ese secreto, ese peso que había convertido su alma en algo oscuro y retorcido. Ahora que Constanza sabía parte de la verdad, era hora de que supiera toda la verdad, incluyendo su papel en lo que había pasado esa noche. El departamento de Patricio en Santa Fe era un reflejo perfecto de su personalidad. Moderno, frío y calculadoramente perfecto. Constanza llegó ahí con el folder apretado contra su pecho, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad aún más terrible que la que acababa de arrancarle a su madre. «Siéntate», le dijo Patricio señalando el sofá de cuero negro. «Patricio, tenemos que ir con papá inmediatamente. Mamá es una asesina». «Lo sé». Las dos palabras cayeron como bombas en el silencio del departamento. Constanza lo miró sin entender. «¿Qué dijiste?». «Que lo sé», repitió Patricio,
sirviéndose un whisky con manos temblorosas. Lo he sabido durante 28 años. ¿De qué estás hablando? Patricio se bebió el whisky de un trago y se sirvió otro. Constanza, ¿tú qué recuerdas de cuando eras niña? ¿De 1996? No mucho. Tenía 8 años. Yo tenía 9. Y a los 9 años, uno entiende más de lo que los adultos creen. Se sentó frente a ella, con el vaso en las manos. Esa noche, la noche que murió Isabel, yo escuché a mamá hablando por teléfono. Decía que la problemática iba a venir al edificio de papá al día siguiente y que era la oportunidad perfecta para resolver el asunto de una vez por todas. Constanza sintió que se le erizaba la piel. Sigue. Al día siguiente mamá salió muy temprano. Me dijo que tenía una junta importante y que me portara bien. Pero yo era un niño curioso. La seguí. ¿La seguiste cómo? Tomé un taxi. Le dije al taxista que mi mamá se había olvidado algo importante y que tenía que alcanzarla. Llegué al edificio de papá justo cuando ella entraba. Patricio se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su hermana. Me escondí en el lobby, detrás de las plantas. Vi cuando llegó una mujer muy bonita, de cabello negro, preguntando por papá. Vi cuando mamá se acercó a hablar con ella. ¿Pudiste escuchar qué decían? No todo, pero vi cuando mamá le ofreció café a la mujer. Y vi cuando mamá sacó un frasquito pequeño de su bolsa y echó algo en el café mientras la mujer estaba distraída mirando las fotografías en la pared. Constanza se puso de pie de un salto. ¡Santo Dios! La viste envenenar a Isabel. Sí, y nunca dijiste nada. Patricio se volteó hacia ella con ojos llenos de lágrimas. Constanza, yo tenía 9 años. No entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que mamá había puesto algo en el café de esa señora. Pero después, cuando creciste, cuando te diste cuenta de lo que había pasado, para entonces ya era demasiado tarde. Mamá me había hecho cómplice. ¿Cómo? Patricio se terminó el segundo whisky y se sirvió un tercero, porque después de que la mujer se tomó el café y se empezó a sentir mal, después de que se desmayó y llegaron las ambulancias, mamá me encontró escondido detrás de las plantas. ¿Y qué pasó? Me llevó a casa. Me sentó en mi cuarto y me explicó que esa mujer era muy mala, que quería destruir a nuestra familia, que quería quitarnos todo lo que teníamos. Constanza sintió náuseas. Patricio me dijo que lo que ella había hecho era protegernos, que a veces los adultos tenían que hacer cosas difíciles para proteger a sus hijos, y que si yo le contaba a alguien lo que había visto, nos iban a separar para siempre. ¿Y tú le creíste? Era mi madre, y yo era un niño. Por supuesto que le creí. Patricio se dejó caer en su sillón favorito, con la cabeza entre las manos. Pero esa no es la peor parte, Constanza. ¿Hay algo peor? Sí, lo peor vino después. Constanza se sentó otra vez, preparándose para lo que fuera que su hermano estaba a punto de decirle. 2 días después de que muriera Isabel, mamá me llevó a un lugar extraño, un laboratorio o algo así. Me dijeron que era para asegurarme de que yo estuviera bien. Pero ahora entiendo que era para hacerme análisis. ¿Qué tipo de análisis? Para verificar que yo no tuviera residuos de la sustancia que habían usado para envenenar a Isabel, por si acaso había tocado algo contaminado. ¿Pero qué tiene que ver eso contigo? Patricio levantó la vista hacia su hermana, y Constanza vio algo en sus ojos que la llenó de terror. Constanza, yo no solo vi a mamá echar algo en el café de Isabel, yo la ayudé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Constanza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Qué dijiste? Cuando mamá sacó el frasquito, se le cayó la tapa. Yo corrí a recogerla y se la di. No sabía lo que estaba haciendo, pero técnicamente yo participé en el asesinato de Isabel Villaseñor. Constanza se llevó las manos a la boca, horrorizada. Patricio, eras un niño, no sabías. Pero ahora sí sé, gritó él. Ahora sé que ayudé a matar a la madre de Sofía. Sé que soy responsable de que esa niña creciera sin madre. ¿Por eso ha sido tan horrible con Sofía? ¿Por la culpa? Porque cada vez que la veo, veo lo que le quitamos. Veo a la mujer que matamos. Veo a la niña que dejamos huérfana. Patricio se levantó y comenzó a caminar por la sala como animal enjaulado. ¿Sabes lo que es vivir 28 años sabiendo que eres un asesino? ¿Sabes lo que es despertar cada día recordando que mataste a alguien? Patricio, tú no mataste a nadie.
Eras una víctima. Mamá te manipuló. No me importa. El resultado es el mismo. Isabel está muerta. Y yo participé en su muerte. Constanza se acercó a su hermano y lo abrazó, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. Por eso has sido tan autodestructivo. Por eso bebes tanto. Por eso no puedes mantener una relación. ¿Cómo voy a tener una relación normal, sabiendo lo que sé? ¿Cómo voy a ser feliz, sabiendo que mi felicidad está construida sobre la tumba de una mujer inocente? Patricio, tenemos que contarle todo esto a papá. Y tenemos que contárselo a Sofía. No. Patricio se separó de ella bruscamente. Si Sofía se entera de que yo participé en la muerte de su madre, me va a odiar para siempre. Ya te odia, Patricio. Pero si le dices la verdad, tal vez pueda entender. ¿Entender qué? Que soy un asesino. Que eras un niño manipulado por una madre psicópata. En ese momento, el teléfono de Constanza sonó. Era su padre. Constanza, ¿dónde están? Morales encontró algo importante y necesita hablar con toda la familia. Papá, nosotros también encontramos algo. Algo terrible. ¿Qué encontraron? Constanza miró a Patricio, que negaba con la cabeza desesperadamente. Es mejor que hablemos en persona. Vamos para allá. Está bien. Los espero en mi oficina. Después de colgar, Constanza se dirigió a su hermano. Patricio, esto tiene que terminar. Han sido 28 años de mentiras y secretos. Es hora de que todos sepan la verdad. Si le decimos a papá lo que pasó, va a destrozarlo. Y si se lo decimos a Sofía, tal vez finalmente pueda tener la paz que se merece. Y tal vez tú también puedas empezar a sanar. Y si no me perdona, y si sí te perdona. Patricio se quedó callado durante varios minutos. Finalmente, asintió. Está bien, pero quiero que sepas que esto va a destruir a nuestra familia para siempre. Nuestra familia ya estaba destruida, Patricio. Solo que ahora nos estamos dando cuenta. Mientras se dirigían a la oficina de Rodrigo, ninguno de los dos sabía que Adriana ya había tomado medidas desesperadas. En ese preciso momento, estaba en su casa, empacando documentos y dinero en efectivo en una maleta. También estaba haciendo una llamada. Sí, soy yo, dijo al teléfono. Necesito que me consigan un vuelo a Suiza esta noche. Sí, ya sé que es caro. También necesito que limpien mi casa de cualquier evidencia que pueda comprometer a mi familia. Hizo una pausa. ¿Qué tan limpien todo? Quiero que cuando terminen, no quede ni una huella de lo que pasó en 1996. Otra pausa. No voy a involucrar a mis hijos en esto más de lo que ya están. Esto es mi responsabilidad. Adriana colgó y siguió empacando. Había logrado mantener el secreto durante 28 años. Pero ahora que Constanza y Patricio sabían la verdad, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Pero si ella desaparecía, tal vez su familia podría salvarse. Tal vez podrían reconstruir sus vidas sin la sombra de lo que ella había hecho. O tal vez era demasiado tarde para todos. En su oficina, Rodrigo esperaba a sus hijos sin saber que estaba a punto de recibir el golpe más devastador de su vida. Morales había encontrado evidencia irrefutable de que Isabel había sido asesinada, pero aún no sabían quién había sido el culpable. Eso estaba a punto de cambiar, para siempre. Cuando Constanza y Patricio llegaron a la oficina de Rodrigo, encontraron un ambiente que se sentía como una sala de velorio. Morales estaba sentado frente al escritorio con una expresión sombría, rodeado de documentos y fotografías. Sofía estaba en una de las sillas de visitas, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasa?, preguntó Constanza al ver las caras de funeral. Morales encontró al laboratorista que hizo los análisis toxicológicos de Isabel. Respondió Rodrigo con voz ronca. Está dispuesto a declarar todo lo que sabe. ¿Y qué sabe? Morales tomó la palabra, consultando sus notas. El laboratorista dice que los análisis mostraron presencia de ricina en la sangre de Isabel. Ricina es un veneno extremadamente letal que se extrae de semillas de ricino. ¿Ricina? Patricio sintió que las piernas se le aflojaban. Es un veneno que causa falla orgánica múltiple, mata lentamente, pero de manera segura. Y lo más importante, es casi imposible de detectar si no sabes exactamente qué buscar. Sofía se limpió las lágrimas con un pañuelo. ¿Quién tiene acceso a ese tipo de veneno? Ahí está lo interesante, continuó Morales. La ricina no es algo que se consiga fácilmente. Requiere conocimientos químicos especializados para extraerla y purificarla.
o contactos muy específicos en ciertos círculos. ¿Qué tipo de círculos?, preguntó Rodrigo. El tipo de círculos que tenía la familia Vega en los años 90. El padre de Adriana tenía contactos en laboratorios farmacéuticos y químicos a través de sus hospitales. Patricio sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que había cargado durante 28 años estaba a punto de salir a la luz. Hay más, continuó Morales. El laboratorista también dice que recibió una visita muy particular 2 días después de hacer los análisis. ¿Qué tipo de visita? Una mujer elegante, acompañada de un niño de unos 9 años. La mujer le pagó una cantidad considerable para que destruyera todas las muestras y reportes relacionados con el caso de Isabel Villaseñor. Rodrigo se puso de pie lentamente. Un niño de 9 años. Sí, el laboratorista dice que lo recuerda bien, porque el niño parecía muy asustado y no dejaba de preguntarle a su madre si todo iba a estar bien. Todos los ojos se dirigieron a Patricio, que se había puesto pálido como la pared. «Patricio», dijo Rodrigo con voz peligrosa, «¿hay algo que quieras decirnos?» «Papá, yo». Constanza tomó la mano de su hermano. «Dilo, Patricio, diles la verdad». Patricio respiró profundo, reuniendo todo el valor que tenía. «Yo estaba ahí el día que murió Isabel». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se puso de pie lentamente, mirando a Patricio con una expresión que él no pudo descifrar. «¿Qué dijiste?» «Estaba ahí, en el edificio. Vi todo lo que pasó». «¿Viste todo lo que pasó?» La voz de Sofía era peligrosamente baja. «Sí, vi cuando mamá le puso ricina en el café a tu madre». Sofía se abalanzó sobre él como una furia, pero Rodrigo la detuvo. «Y nunca dijiste nada». 28 años y nunca dijiste nada. Era un niño, gritó Patricio con lágrimas rodando por las mejillas. Tenía 9 años y no entendía lo que estaba viendo. Pero después sí entendiste, le gritó Sofía. Cuando creciste, cuando te diste cuenta de lo que había pasado, pudiste haber dicho algo. Para entonces mamá ya me había hecho cómplice. ¿Cómo que cómplice? Patricio se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos, porque cuando mamá estaba preparando el veneno, se le cayó la tapa del frasco. Yo corrí a recogerla y se la di. No sabía lo que estaba haciendo, pero técnicamente yo participé en el asesinato de tu madre. La habitación se llenó de un silencio que parecía sólido. Sofía se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Tú, murmuró finalmente. Tú ayudaste a matarla. No sabía lo que estaba haciendo, suplicó Patricio. Era solo un niño que quería ayudar a su mamá, pero sabías después, y nunca dijiste nada. Dejaste que yo creciera pensando que había sido un accidente. Sofía comenzó a caminar por la oficina como animal enjaulado. ¿Sabes lo que es crecer sin madre? ¿Sabes lo que es preguntarte toda tu vida por qué te tocó ser huérfana? Sí, respondió Patricio con voz quebrada. Porque he vivido 28 años cargando con esa culpa. No me vengas con que tú eres la víctima aquí. No estoy diciendo que sea la víctima. Estoy diciendo que también he sufrido por esto. Rodrigo se acercó a su hijo, con una mezcla de decepción y compasión en los ojos. Patricio, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Cómo iba a decirte que tu esposa era una asesina y que yo era su cómplice? ¿Cómo iba a destruir a nuestra familia así? Nuestra familia ya estaba destruida, explotó Rodrigo. Ha estado destruida desde el día que mataron a Isabel. Exacto. Y por eso no podía decir nada, porque sabía que si se enteraban, todo se iba a desmoronar. Constanza se acercó a Sofía, que estaba temblando de rabia. Sofía, sé que es horrible lo que estás escuchando, pero Patricio era solo un niño. No me digas que era solo un niño, le gritó Sofía. Después de los 9 años tuvo 19 años para confesar lo que sabía. Tuvo casi 3 décadas para decir la verdad. Y cada día de esos 28 años ha sido un infierno para él, defendió Constanza. ¿No ves cómo vive? ¿No ves lo autodestructivo que es? Me vale madres lo autodestructivo que sea. Mi madre está muerta. Morales, que había permanecido callado durante toda la discusión, finalmente habló. Hay algo más que necesitan saber. Todos se voltearon hacia él. ¿Qué más?, preguntó Rodrigo. Encontré los registros de las cámaras de seguridad del edificio de esa época. Obviamente ya no existen las grabaciones, pero sí existen los registros de entrada y salida. Y
Isabel entró al edificio a las 2:30 de la tarde. Adriana entró a las 2:15 y hay un registro de entrada de un menor de edad a las 2:45, acompañado de un adulto. Ese era Patricio, murmuró Constanza. Pero aquí está lo interesante, continuó Morales. Los registros muestran que Isabel salió del edificio a las 4:20, caminando por su propio pie. Los servicios de emergencia no fueron llamados hasta las 5:30. ¿Qué significa eso? Significa que Isabel estuvo más de una hora sintiéndose mal antes de colapsar finalmente. Tuvo tiempo de darse cuenta de que había sido envenenada. Tuvo tiempo de llegar a su auto y manejar varias cuadras antes de que el veneno hiciera efecto completo. Sofía se sentó pesadamente, procesando esta nueva información. Mi madre sabía que la habían envenenado. Es muy probable que sí, y no pudo hacer nada para salvarse. La ricina no tiene antídoto. Una vez que está en el sistema, solo queda esperar. La crueldad de esa información cayó sobre todos como una losa de cemento. Isabel no solo había sido asesinada, sino que había tenido tiempo de entender lo que le estaba pasando. ¿Sabemos si sufrió mucho?, preguntó Sofía con voz quebrada. Morales dudó antes de responder. Los registros médicos sugieren que el proceso fue gradual pero doloroso. Patricio se dobló sobre sí mismo, sollozando incontrolablemente. Dios mío, ella supo lo que le habíamos hecho. Supo que la habíamos matado. Exacto, gritó Sofía. Ella supo que ustedes la habían matado y murió sola, en su auto, sabiendo que nunca volvería a ver a su hija. Se acercó a Patricio, que seguía llorando. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué?, murmuró él. Que durante todos estos años he estado trabajando en el mismo edificio donde mataron a mi madre. He estado limpiando la misma oficina donde ustedes planearon su muerte. He estado siendo invisible para la misma familia que destruyó mi vida. Sofía, comenzó Rodrigo. Y usted, se dirigió a su padre. Usted también es culpable. ¿Yo? ¿Por qué? Porque si no hubiera sido tan cobarde, si hubiera luchado por mi madre en lugar de casarse con esa bruja, nada de esto habría pasado. Rodrigo recibió las palabras como puñaladas. Tienes razón, todo esto es mi culpa. Sí, es su culpa. Mi madre estaría viva si usted hubiera tenido valor. El llanto de Patricio se intensificó. Sofía, por favor. Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Tienes razón. No tienes derecho a pedirme nada. Solo quiero que sepas que he vivido en el infierno todos estos años. Que no ha pasado un solo día sin que piense en tu madre, sin que me arrepienta de lo que pasó. ¿Y eso se supone que me tiene que hacer sentir mejor? No, no se supone que te haga sentir mejor. Solo quiero que sepas que lo siento, que siento muchísimo lo que les hicimos a ti y a tu madre. Sofía lo miró con una mezcla de odio y compasión que la sorprendió a ella misma. ¿Sabes qué es lo más terrible de todo esto, Patricio? Que ahora que sé la verdad, no sé si odiarte o tenerte lástima. La tensión en la oficina de Rodrigo era tan espesa que se podía cortar con cuchillo cuando Morales recibió una llamada que cambiaría todo. «Señor Sandoval», dijo después de colgar. «Era mi contacto en el aeropuerto. Adriana Vega acaba de intentar abordar un vuelo privado a Suiza con 2 maletas llenas de documentos y efectivo». «¿Intentó?», preguntó Rodrigo. «La detuvieron. Al parecer, alguien había alertado a las autoridades sobre posible lavado de dinero». Constanza frunció el ceño. «¿Quién pudo haber?» «Fui yo», interrumpió una voz desde la puerta. Todos se voltearon. Adriana estaba parada en el marco de la puerta, escoltada por 2 agentes federales. Se veía impecable como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Una desesperación que nunca habían visto antes. «Mamá», murmuró Constanza. «Hola, familia», dijo Adriana con una sonrisa amarga. «Supongo que ya saben todo». «No todo», respondió Rodrigo, poniéndose de pie, «pero lo suficiente». Los agentes se quedaron en la puerta mientras Adriana entraba al despacho como si fuera su casa. «¿Puedo sentarme? ¿Este ha sido un día muy largo?» «Siéntate», le ordenó Rodrigo, «y explícanos por qué mataste a Isabel». Adriana se acomodó en una de las sillas con elegancia, como si estuviera en una reunión de negocios. «¿Matarla? ¿Qué palabra tan dramática?» «¿Cómo le llamarías tú?», preguntó Sofía con voz venenosa. «Yo le llamaría resolver un problema. Isabel Villaseñor era una amenaza para esta familia, para todo lo que habíamos construido.
Era una mujer inocente, gritó Sofía. Era una mujer que iba a destruir mi matrimonio y arruinar el futuro de mis hijos, respondió Adriana con frialdad. No podía permitir eso. Patricio se levantó, temblando. Mamá, ¿cómo pudiste involucrarme en eso? Era solo un niño. Te involucré porque eras mi hijo y era tu deber proteger a tu familia, respondió Adriana sin mostrar remordimiento. Y funcionó, ¿no? Durante 28 años, nuestra familia estuvo protegida. Nuestra familia ha estado destruida durante 28 años, gritó Constanza. Patricio ha vivido en el infierno por tu culpa. Patricio ha vivido una vida de privilegios por mi protección, corrigió Adriana. Si no hubiera actuado, ahora estaríamos en la ruina, dividiendo nuestro patrimonio con la hija bastarda de una mujer que solo quería dinero. Sofía se abalanzó hacia Adriana, pero Rodrigo la detuvo. Mi madre no quería dinero, solo quería que usted supiera que yo existía. Por favor, se burló Adriana. Todas las mujeres como tu madre quieren lo mismo, subir de clase social usando hombres ricos. Basta, rugió Rodrigo. Basta de insultar a Isabel. Ah, sí, ¿vas a defenderla ahora, después de estar muerta 28 años? Se burló Adriana. Qué valiente de tu parte, Rodrigo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Soy un cobarde. He sido un cobarde toda mi vida. Fui cobarde cuando no luché por Isabel. Fui cobarde cuando me casé contigo sabiendo que no te amaba. Y fui cobarde cuando no me di cuenta de que mi esposa era una psicópata. No soy una psicópata. Soy una madre que protegió a su familia. Eres una asesina, gritó Sofía. Mataste a mi madre a sangre fría. Tu madre se mató sola cuando decidió venir a amenazar mi matrimonio. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de una grabadora que Morales había activado sin que nadie se diera cuenta. ¿Acabas de confesar que mataste a Isabel Villaseñor?, preguntó Morales. Adriana se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Yo no dije eso exactamente. Dijiste que tu familia estuvo protegida después de que Isabel muriera. Dijiste que actuaste para resolver el problema. Dijiste que Isabel se mató sola cuando decidió amenazar tu matrimonio. Morales la miró fijamente. Suena bastante a confesión para mí. Esa grabación no es legal. En México sí es legal cuando hay testigos presentes y se está investigando un homicidio, interrumpió uno de los agentes federales. Señora Vega, queda arrestada por el asesinato de Isabel Villaseñor. ¡Esperen!, gritó Adriana, perdiendo finalmente la compostura. Ustedes no entienden. Yo hice lo que tenía que hacer. Esa mujer iba a destruir todo. Lo único que destruiste fuiste vidas inocentes, dijo Rodrigo con asco. Rodrigo, yo te salvé. Te salvé de cometer el error más grande de tu vida. Si te hubieras quedado con esa mujer, ahora estarías en la miseria. Si me hubiera quedado con Isabel, ahora sería feliz. Y ella estaría viva. Adriana se volteó hacia sus hijos, buscando apoyo que sabía que no iba a encontrar. Constanza, Patricio, ustedes entienden, ¿verdad? ¿Todo lo que hice fue para protegerlos? Lo que hiciste fue convertir a mi hermano en cómplice de un asesinato cuando tenía 9 años, respondió Constanza con lágrimas en los ojos. Lo que hiciste fue robarle la madre a Sofía. Lo que hiciste fue destruir cualquier posibilidad de que esta familia fuera normal. ¿Normal?, se rió Adriana con amargura. ¿Creen que las familias como la nuestra pueden ser normales? Nosotros no somos gente normal. Tenemos dinero, poder, responsabilidades. Tenemos sangre en las manos, murmuró Patricio. Eso es lo que tenemos. Adriana se dirigió a él con desesperación. Patricio, tú entiendes. Tú estuviste ahí. Tú viste lo que tuve que hacer. Vi a una madre convirtiendo a su hijo en un monstruo, respondió él. Vi a una mujer tan obsesionada con el control que fue capaz de matar. Yo no soy el monstruo aquí. El monstruo es él, señaló a Rodrigo. Él fue quien nos puso en esta situación. Él fue quien se enamoró de otra mujer estando casado conmigo. Yo nunca te fui infiel, gritó Rodrigo. Isabel fue antes que tú, y tú sabías que no te amaba cuando nos casamos, pero me elegiste a mí. Me elegiste y tenías que mantener esa elección. Te elegí porque me obligaron. Me casé contigo para salvar los negocios de mi padre. Y yo maté a Isabel para salvar nuestro matrimonio. La confesión final cayó como una bomba en la habitación.
Hasta los agentes federales se quedaron sin palabras ante la frialdad con la que Adriana acababa de admitir su crimen. «Bien», dijo finalmente Morales, «creo que tenemos todo lo que necesitamos». Mientras los agentes le leían sus derechos a Adriana, ella seguía gritando justificaciones. «No se dan cuenta de que lo que hice fue necesario. Isabel iba a arruinar todo. Iba a quitarnos nuestra casa, nuestro dinero, nuestro estatus. Mi madre solo quería que mi padre supiera que yo existía», gritó Sofía. «No quería dinero, solo quería una familia para su hija». «Mentira. Todas las mujeres como ella quieren lo mismo». «¿Mujeres como ella?», preguntó Sofía, acercándose peligrosamente. «¿Te refieres a mujeres trabajadoras? ¿Mujeres honestas? ¿Mujeres que no son asesinas y psicópatas?» «Me refiero a mujeres que no conocen su lugar». Sofía se plantó frente a Adriana, mirándola directamente a los ojos. «¿Sabes cuál era el lugar de mi madre? Era junto a mi padre, siendo amada como se merecía. ¿Y sabes cuál es tu lugar? En la cárcel, pagando por lo que hiciste». «Esta conversación no ha terminado», amenazó Adriana mientras los agentes se la llevaban. «Ustedes van a pagar por traicionarme. Todos van a pagar. La única que va a pagar eres tú», respondió Rodrigo. «Por fin vas a pagar por todo el daño que has causado». Cuando finalmente se llevaron a Adriana, el silencio en la oficina era absoluto. Nadie sabía qué decir o qué hacer después de presenciar semejante espectáculo. Finalmente, Sofía habló. «¿Y ahora qué?» «Ahora», respondió Rodrigo. «Ahora empezamos a sanar. Empezamos a ser la familia que deberíamos haber sido desde hace 28 años». «¿Es posible eso?», preguntó Constanza. «Después de todo lo que ha pasado, ¿realmente podemos ser una familia?» «No lo sé», admitió Sofía. «Pero mi madre siempre me dijo que la familia no se trata de sangre, se trata de amor, respeto y perdón». Miró a Patricio, que seguía llorando en silencio. «Y creo que todos necesitamos mucho perdón». Patricio levantó la vista hacia ella. «¿Puedes perdonarme algún día?» «No lo sé», respondió Sofía honestamente. «Pero estoy dispuesta a intentarlo». Era un comienzo. Después de 28 años de mentiras, secretos y dolor, finalmente era un comienzo. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño departamento en la colonia Doctores, pero ya no era el mismo lugar. Rodrigo había insistido en mudarse ahí temporalmente para estar cerca de Sofía y Camila. Mientras buscaban una casa que pudieran compartir como familia, Mercedes había fallecido 2 meses atrás, en paz, después de haber cumplido su último deseo, que la verdad sobre la muerte de Isabel finalmente saliera a la luz. En sus últimos días, había compartido con Sofía todas las historias de Isabel que había guardado durante años. «Abuela, ¿cómo era mi mami cuando tenía mi edad?», preguntó Camila una tarde, sentada junto a la cama de Mercedes. «Era exactamente como tú, mi amor», había respondido la anciana con una sonrisa, preguntona, inteligente, y con un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Ahora, Sofía estaba preparando el desayuno mientras recordaba esas palabras. Camila corría por la casa gritando, «Abuelo Rodrigo», porque había aprendido a hacer aviones de papel y quería enseñarle su nueva creación. «Mira, abuelo, este vuela hasta la cocina», gritaba la niña, lanzando el avión por todo el departamento. Rodrigo la perseguía, fingiendo que no podía atrapar el avión, provocando las carcajadas de Camila. Era una escena que habría sido imposible de imaginar 6 meses atrás. «Buenos días», dijo Constanza, entrando con bolsas de pan dulce. «¿Cómo amaneció la familia?» «Bien», respondió Sofía, abrazando a su hermana. «¿Y tú cómo estás?» «Mejor, cada día un poco mejor». Constanza había decidido mudarse a un departamento propio después de que arrestaran a Adriana. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había descubierto sobre su madre y sobre su familia. Pero venía a desayunar con ellos todos los domingos. «¿Y Patricio?», preguntó Rodrigo. «¿Va a venir hoy?» «Dice que sí, pero ya sabes cómo es. Todavía le cuesta mucho estar aquí». Patricio había sido el que más había luchado con todo lo revelado. El peso de haber guardado el secreto durante tantos años, combinado con la culpa de haber participado involuntariamente en el asesinato de Isabel, lo había llevado a una profunda depresión. «Está en terapia», continuó Constanza. «Dice que el psicólogo le está ayudando,
pero que va a tomar tiempo, el tiempo que necesite, dijo Sofía. No tenemos prisa. Era verdad. Sofía había aprendido que el perdón no era algo que se podía forzar, tenía que llegar naturalmente. Como el amanecer después de una noche muy larga, a las 11 de la mañana, Patricio llegó con flores. Era algo que había empezado a hacer, traer flores cada vez que visitaba, como una ofrenda silenciosa por el perdón que aún no se atrevía a pedir directamente. «Buenos días», dijo tímidamente. «Buenos días, Patricio», respondió Sofía. «Pasa, ya está el café». «Tío Patricio», gritó Camila corriendo hacia él. «Mira mi avión nuevo». Patricio sonrió. Era una sonrisa triste, pero era una sonrisa real. Camila había sido clave en su proceso de sanación. La inocencia de la niña le recordaba que él también había sido inocente una vez, antes de que Adriana lo convirtiera en cómplice de sus planes. «Está muy bonito, princesa», le dijo cargándola. «¿Me enseñas cómo se hace?». Mientras Camila le explicaba la técnica del origami, los adultos se reunieron en la mesa del comedor. Era su ritual dominical, sentarse juntos, tomar café y hablar de todo lo que había pasado durante la semana. «¿Cómo va el juicio?», preguntó Constanza. «Bien», respondió Rodrigo. «Los abogados dicen que con la confesión grabada y todos los testimonios, Adriana va a recibir cadena perpetua. ¿Y ella cómo está?». «Igual que siempre, convencida de que lo que hizo estuvo bien. Su abogado dice que quiere declararse no culpable por razones de enajenación mental». «¿Enajenación mental?», se burló Sofía. Esa mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. «El psiquiatra forense ya la evaluó», intervino Patricio. «Dice que es una sociópata funcional, que entendía perfectamente las consecuencias de sus actos, pero que simplemente no le importaban». «Al final no importa», dijo Sofía. «Lo importante es que ya no puede lastimar a nadie más». «¿Y tú?», le preguntó Rodrigo a Sofía. «¿Cómo estás lidiando con todo esto?». Sofía se tomó su tiempo para responder. «Hay días buenos y días malos. Los días buenos. Siento que finalmente tengo la familia que siempre quise. Los días malos. Pienso en mi mamá y en todo lo que se perdió». «¿Qué ayuda en los días malos?». «Ustedes», respondió sin dudar. «Camila, el saber que mi mamá no murió en vano, porque su muerte nos trajo juntos como familia. ¿Crees que Isabel estaría orgullosa de nosotros?», preguntó Constanza. «Creo que mi mamá estaría feliz de ver que Camila tiene un abuelo que la adora y 2 tíos que la cuidan. Creo que estaría feliz de ver que su muerte finalmente tuvo justicia». Patricio se limpió las lágrimas que habían empezado a rodar por sus mejillas. «Sofía, yo necesito decirte algo». «¿Qué?». «Fui al cementerio esta semana, a la tumba de tu mamá». Sofía se quedó callada, esperando. «Le pedí perdón. Le dije que era solo un niño, pero que eso no justificaba nada. Le dije que iba a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del perdón de su hija». «¿Y qué más le dijiste?». «Le dije que íbamos a cuidar a Camila como ella habría querido, que íbamos a asegurarnos de que creciera sabiendo cuánto la amó su abuela Isabel». Sofía se levantó y abrazó a Patricio. Era la primera vez que lo abrazaba desde que había confesado su participación en la muerte de Isabel. «Gracias», le susurró. «Eso significa mucho para mí. Significa que me perdonas. Significa que estoy aprendiendo a perdonarte y que sé que mi mamá también te perdonaría». Rodrigo los miró con lágrimas en los ojos. Durante meses había temido que el odio y el resentimiento destruyeran para siempre cualquier posibilidad de ser una familia, pero estaba viendo algo que no se había atrevido a esperar: redención. «Hay algo que quiero proponerles», dijo. Todos lo miraron. «Quiero que empecemos una fundación en memoria de Isabel, una fundación que ayude a madres solteras a estudiar medicina». «No, ¿en serio?», preguntó Sofía. «Isabel nunca pudo terminar su carrera por culpa mía, pero podemos asegurarnos de que otras mujeres en su situación sí puedan cumplir sus sueños». «Me parece perfecto», dijo Constanza. «¿Cómo la vamos a llamar?». «Fundación Isabel Villaseñor», respondió Sofía, «para que su nombre viva para siempre, y para que su muerte tenga un propósito», añadió Patricio. Camila se acercó corriendo, sin entender completamente la conversación, pero sintiendo la emoción en el ambiente. «¿De qué están hablando?», preguntó. «Estamos hablando de tu abuela Isabel», le explicó Sofía, «de cómo vamos a ayudar a otras personas en su memoria. Mi abuela Isabel era doctora,
Estaba estudiando para ser doctora cuando murió, y ahora otras señoras van a poder ser doctoras por ella. Sí, mi amor, exactamente eso. Camila sonrió con esa sabiduría que solo tienen los niños. A mi abuela Isabel le va a gustar eso. Esa tarde, después de que Constanza y Patricio se fueran, Sofía se quedó en el balcón viendo el atardecer. Rodrigo se acercó con 2 tazas de té. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo extraña que es la vida. Hace un año, yo era invisible para ti. Ahora eres lo más parecido a un padre que he tenido jamás. Lo más parecido, protestó Rodrigo. Soy tu padre, punto. Sofía sonrió. Sí, eres mi padre, y finalmente siento que tengo una familia completa. A pesar de todo lo que pasó, por todo lo que pasó, si Adriana no hubiera hecho lo que hizo, tal vez nunca nos habríamos conocido. Mi mamá se habría casado con otro hombre, yo habría crecido con otro apellido, y tú habrías seguido siendo un extraño para mí. ¿No te parece terrible pensar eso? Me parece que a veces las cosas más terribles nos llevan a los lugares más hermosos. Rodrigo la abrazó, sintiendo por primera vez en décadas que tenía una familia real. Tu madre estaría orgullosa de la mujer en que te convertiste, y estaría feliz de ver que finalmente estamos juntos. Cuando anocheció, y Camila se durmió, Sofía sacó la última carta que Mercedes le había dejado. Era de Isabel para ella, escrita poco antes de morir. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya sabes toda la verdad. Sé que debe ser doloroso, pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para manejarla. No quiero que guardes rencor por lo que me pasó. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en odio. En cambio, quiero que uses esta experiencia para construir algo hermoso. Encuentra a tu padre, perdónalo, ámalo, dale la oportunidad de ser el hombre que yo sabía que podía ser. Y recuerda siempre que fuiste concebida con amor, que creciste rodeada de amor, y que mi amor por ti trasciende la muerte. Construye la familia que yo no pude darte, con todo mi amor eterno. Tu mami, Isabel. Sofía dobló la carta cuidadosamente y la guardó en la caja junto a todas las demás memorias de su madre. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de ese pequeño departamento, finalmente había paz. La verdad había sido dolorosa, devastadora incluso, pero como había dicho su madre en la carta, había sido la única manera de construir algo hermoso sobre las ruinas del pasado. Era el final de una historia de dolor, pero el comienzo de una historia de amor, y eso era exactamente lo que Isabel habría querido.